Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban todas las personas a las que pueda estar llegando este mensaje y en especial los que hacen parte de la congregación Iglesia de Integración Cristiana en la ciudad de Bogotá, amigos y amigas. Que Dios los continúe guardando y protegiendo. A quien le damos gracias porque, como siempre, nos permite una vez más estar acá para compartir un mensaje de su palabra que quizás ya en otras ocasiones lo haya podido tocar, pero que de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo me parece pertinente volver a hablar de él. Le he titulado Las pruebas y la necesidad de pasar por las pruebas. Y vamos a iniciar básicamente definiendo el término prueba. ¿Qué quiere decir prueba? Hay diferentes definiciones, diferentes connotaciones. Nos vamos a basar en lo que tiene que ver con los aspectos de la fe cristiana. Dice que la palabra prueba, esta definición, alude o se refiere a las dificultades de la vida. También nos dice otra definición que las pruebas son situaciones difíciles. Esta nos continúa diciendo que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Y podemos hablar de una prueba ya con un poquito de enfoque más profundo, que es una tribulación. ¿Y qué quiere decir? Desde la doctrina cristiana, que es la aflicción, el dolor o la angustia que se padece desde el punto de vista o desde el nivel espiritual cuando nos hemos apartado del camino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se hace referencia a cuando conocimos la palabra y nos apartamos de ella. Pero, ¿por qué es necesario que pasemos las pruebas? Es lo que vamos a recordar en este mensaje. Antes de ello, interpretemos lo siguiente, lo que nos dice, lo que está escrito en el Salmo 139, en los versos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ese es el verso 2. El 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ese es lo que expresa el verso 4. Ese es el verso 4. ¿Qué quiero resaltar con este texto, esta porción que he compartido? Que Dios tiene conocimiento absolutamente de todo. Dios es omnisciente. Sabe la circunstancia que usted o que yo estemos viviendo. Pero ahora sí vamos a mirar el enfoque del porqué de las pruebas. Miremos qué nos enseña la palabra en el libro de Job, en el capítulo 23, en el verso 10. Dice la escritura: mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Ahí nos está diciendo Job que Dios conoce su camino y que lo va a probar. De hecho, es una de las historias donde se demuestra la fe en Dios. Vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento y nos ubicamos en el libro o la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Nos situamos en el capítulo 5 y en la lectura vamos a ir del verso 1 hasta el 5.
dice la palabra, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien también, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El verso 3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí la palabra es clara cuando nos hace referencia que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y que la esperanza no avergüenza. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, en los versos del 2 al 4. Dice el verso 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense ustedes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que nos alegremos, dice la Escritura. El 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El verso 4, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Estamos aprendiendo, según dice la Escritura, que el propósito de la fe es que tenga la paciencia su obra completa. ¿Y para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si soportamos la prueba y somos pacientes, dice la Escritura, vamos a ser perfectos y cabales. Y en el mismo libro de Santiago, en ese mismo capítulo 1, vamos a ver qué nos enseña el verso 12. El título hermoso dice, soportando las pruebas. Dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que si soportamos la tentación, si resistimos la prueba, vamos a recibir la corona de vida. Y esa Dios la ha prometido a los que decimos que lo amamos. Pero no solamente es decirlo, sino vivirlo. Y terminamos con esta magnífica enseñanza que nos dejó el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en los versos del 6 al 9, que es, digamos, la enseñanza central. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7, aquí está la esencia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aquí viene en el verso 9 el culmen de este mensaje, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué somos sometidos a prueba? Para ver cuál es nuestro nivel de fe, de confianza en Dios. Y el propósito es nuestra salvación. Hermano,
hermana, amigo, amiga que está escuchando este mensaje. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted está viviendo. Usted no sabe cuál es la mía. Pero lo único que tengo con toda absoluta certeza es que Dios sí la sabe. Y por muy difícil que sea, si hablamos de una prueba, Dios nos da la fortaleza y nos va a permitir que salgamos en victoria. Una vez más les digo, Él y solo Él, en su misericordia, nos permite que salgamos en victoria. Lo único que debemos hacer es tener esa confianza total, plena y absoluta en Él, y Él hará. Que tengan una excelente resto de noche y que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas siempre. Bendiciones.